Ella le dijo que él no era el padre, y él le creyó. Años después, vio a un niño pequeño con sus ojos y supo la verdad devastadora. Sarah Bennett nunca había esperado que su mundo se derrumbara en cuestión de segundos. En un momento, estaba de pie bajo el suave resplandor de la cocina del ático de Nicholas, con el corazón acelerado mientras apretaba la prueba de embarazo positiva en su mano, y al siguiente, era arrastrada a la fría y resonante oficina de sus padres, las mismas personas que apenas habían reconocido su existencia hasta ahora. El mensaje era claro, cruel y absoluto. No era bienvenida. El nombre, el legado y el linaje de los Hayes no debían ser diluidos por alguien como ella. No era rica, no venía de la influencia y no pertenecía a su mundo. Primero le ofrecieron dinero, una vida de comodidad a cambio de desaparecer. Cuando ella se negó, sonrieron, lenta, calculadoramente, y amenazaron todo lo que le importaba, incluyendo el futuro de Nicholas. Sarah no dudaba de que pudieran cumplirlo. Había visto cómo Nicholas anhelaba el éxito, cómo idolatraba el imperio de su padre, cómo había construido su vida ladrillo a ladrillo perfecto alrededor de un sueño que le habían forjado. Si se quedaba, si le decía la verdad, se vería obligado a elegir entre ella y la única vida que había conocido. No creía que él fuera cruel, pero tampoco estaba segura de que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ellos. Así que cuando le pidieron que mintiera, aceptó, no porque quisiera, sino porque no podía soportar verlo destrozado. Cuando se encontró con él al día siguiente, su corazón ya estaba roto. Nicholas la miró con la misma calidez, la misma naturalidad, sin sospechar nunca que la mujer que amaba había sido acorralada. Le dijo que tenía algo que decir, y luego, manteniendo las manos apretadas y los ojos fijos en el suelo, mintió. «No eres el padre», dijo, su voz hueca. «Es de otra persona. Lo siento». Él no gritó, no hizo. Hizo preguntas. Se quedó allí por un largo momento, el dolor reemplazando lentamente la confusión. Y luego se fue. Esa fue la última vez que lo vio. Sarah no lloró de inmediato. Esperó hasta que la puerta del apartamento se cerró, hasta que el silencio fue demasiado fuerte para ignorarlo. Y luego las lágrimas llegaron, silenciosas, interminables, llenas de culpa. Empacó lo poco que poseía y abandonó la ciudad en cuestión de días, cambiando su número, cerrando sus cuentas y tratando de borrar un capítulo que aún vivía dentro de ella con cada latido. Tenía 24 años, estaba desempleada y embarazada. Sola. Los meses siguientes fueron brutales. Encontró una habitación modesta para alquilar en un pueblo pequeño a varias horas de distancia. Tomó turnos en una cafetería mientras pasaban las náuseas matutinas y asistió a clases de enfermería por la noche. Cada dólar importaba. Cada decisión era supervivencia. Cuando su vientre se hizo demasiado grande para esconderlo, lo envolvió en suéteres de gran tamaño y trabajó hasta que le dolieron los pies. No hubo baby showers, ni llamadas emocionadas a casa, ni nadie que celebrara la primera patada o ecografía. Pero Sarah mantuvo la cabeza en alto y le susurró a su hijo nonato todas las noches, prometiéndole que lo amaría lo suficiente por dos. Y cuando Liam finalmente nació, con su cabello rubio y penetrantes ojos azules que reflejaban al hombre que una vez amó, sintió que su corazón se fracturaba y sanaba al mismo tiempo. Era perfecto. Era suyo. Y también era un recordatorio de todo lo que había perdido.
Aún así, Sarah nunca se arrepintió de la elección que hizo, ni una sola vez. Lo protegió. Le dio paz. Eso tenía que ser suficiente, incluso si le costaba todo. La vida en el pueblo pequeño no era glamurosa, pero era estable, y para Sarah, esa estabilidad se convirtió en su salvación. Después de que nació Liam, los días se fusionaron, despertándose antes del amanecer para preparar su biberón, alimentándolo a la pálida luz de la mañana, meciéndolo durante los cólicos y la fiebre, besando sus mejillas cuando sonreía dormido. No tenía una pareja con quien compartir el peso de la paternidad, ni familia en la que apoyarse. Y ciertamente no tenía tiempo para arrepentirse. Pero lo que le faltaba en ayuda, lo compensaba con determinación. Cada vez que miraba los pequeños dedos de Liam o captaba la forma en que él la miraba con esos vívidos ojos azules, recordaba por qué había tomado las decisiones que tomó. Él era la razón por la que seguía adelante. Él era la razón por la que sonreía, incluso cuando su cuerpo le rogaba que se acostara y se detuviera. Trabajó en la clínica local a tiempo parcial mientras terminaba la última parte de su certificación de enfermería. La supervisora de la clínica, una mujer llamada Janice, con una voz directa y ojos amables, había notado la fatiga en la postura de Sarah desde el principio, pero nunca le preguntó al respecto. Simplemente le ofrecía un descanso extra, aquí y allá. A veces le deslizaba un café caliente sin preguntar. Janice no era exactamente cálida, pero veía a las personas, y Sarah nunca lo olvidó. Por las noches, después del trabajo y las clases y las compras con un cochecito que chirriaba vergonzosamente fuerte, Sarah bañaba a Liam, le ponía un pijama suave y se acomodaban en su sofá de segunda mano, gastado pero limpio. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, encima de una librería, donde la calefacción resonaba todo el invierno y el ventilador de techo zumbaba cuando giraba demasiado rápido. Pero las ventanas se iluminaban con la luz dorada de la tarde y el lugar olía a papel y canela de la panadería de al lado. Sarah hizo que se sintiera como en casa. Había fotografías pegadas en el refrigerador, las huellas de las manos de Liam en un lienzo colgado torcido en la pared, y una pila de libros infantiles junto a la cama que compartían. Al principio, pensó que la maternidad se sentiría como un ascenso interminable, una larga lucha por la supervivencia. Pero a medida que Liam crecía, también lo hacía su fuerza. Comenzó a hablar temprano, llamándola mamá antes de su primer cumpleaños, y aprendiendo los colores, señalando las cajas de cereal en el pasillo del supermercado. Amaba la música, siempre bailando con los comerciales y jingles, con piernas regordetas que apenas lo sostenían erguido. Tenía la risa de Nicholas, una explosión baja y repentina que la tomaba por sorpresa y le cortaba la respiración cada vez. Sarah no hablaba de Nicholas a nadie, ni siquiera consigo misma, pero guardaba una foto escondida en una caja de zapatos en el fondo de su armario. Una foto antigua tomada durante un viaje de fin de semana a la costa, cuando ella y Nicholas eran felizmente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Él la tenía abrazada por detrás, ambos sonriendo a la cámara, arena en sus jeans. No había mirado la foto en años, pero no podía tirarla. Era un recuerdo de una vida que podría haber sido, si las cosas hubieran sido diferentes. A veces, cuando Liam dormía y el mundo estaba en silencio, se acostaba boca arriba y se permitía sentir el dolor que había ignorado durante tanto tiempo.
Se preguntaba si Nicholas alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepintió de haberse ido, si creyó la mentira que le había dicho ese día. Lo dudaba. Probablemente ahora tenía una nueva vida, una esposa pulcra, una oficina de esquina, sin idea de que tenía un hijo que había heredado su misma sonrisa. Un día, mientras llevaba a Liam al preescolar, otra madre la felicitó por lo bien portado que era su hijo. Sara sonrió y le agradeció, pero mientras se alejaban, la mujer dijo algo que la dejó helada. «Tiene tu corazón y los ojos de otra persona». Sara no respondió. Solo apretó un poco más la mano de Liam y siguió caminando. No sabía lo que deparaba el futuro. No tenía el lujo de pensar mucho en el futuro. Pero por ahora, había forjado algo estable, algo seguro, algo completamente suyo. No fue fácil. No fue justo. Pero era suyo. Y aunque no lo dijo en voz alta, una parte de ella todavía albergaba una esperanza silenciosa de que un día la verdad saldría a la luz. No en caos o amargura, sino de una manera que permitiera a su hijo saber de dónde venía. No solo de ella, sino del hombre que nunca tuvo la oportunidad de amarlo. Hasta entonces, seguiría construyendo la vida que merecían, ladrillo a ladrillo, silenciosa y tercamente. El aire era fresco y nítido la mañana en que Nicholas Hayes llegó al pequeño pueblo de Fairhill. No había estado allí en años, no desde que era un adolescente que visitaba a familiares lejanos para un retiro de verano. Ahora, como orador invitado para una iniciativa benéfica regional destinada a mejorar el acceso a la atención médica infantil, se encontró caminando por calles bordeadas de tiendas pintorescas, edificios de ladrillo cálido y aceras somnolientas. Todo en el pueblo se sentía diferente del afilado y cristalino horizonte de la ciudad de Nueva York. Más lento, más suave, más tranquilo. No había esperado que se sintiera como un alivio. Nicholas había cambiado en los últimos 4 años. El hombre que una vez se enorgullecía de su compostura y control, ahora se encontraba cargando con una amargura sutil, un cansancio que lo seguía incluso hasta el sueño. Desde el día en que Sara le dijo que el niño no era suyo, algo dentro de él se había fracturado. Había enterrado el dolor rápidamente, como le habían enseñado a hacer, y lo había convertido en enfoque, éxito, expansión. Ahora era más poderoso que nunca, más respetado, y sin embargo, más solo. Todas las relaciones desde Sara se habían sentido vacías, cada sonrisa practicada, cada beso hueco. Nunca le dijo a nadie por qué había dejado de salir por más de unas pocas semanas. Nadie se había acercado a ella. El evento se llevó a cabo en la biblioteca del pueblo, recientemente renovada con donaciones de una docena de patrocinadores regionales, incluida su propia empresa. Después del discurso, se llevó a cabo una pequeña recepción en el parque adyacente. Los niños corrían entre los bancos, mientras los padres se reunían bajo tiendas blancas con café y pasteles. Nicholas estaba cerca de una mesa, respondiendo cortésmente a preguntas de funcionarios locales, cuando vio algo, o más bien, a alguien, que hizo que el mundo entero se redujera a un punto. Era un niño, de unos 4 años, cabello rubio, ojos azules brillantes, el tipo de azul que no se veía a menudo, el tipo de azul que Nicholas veía todos los días en el espejo. El niño reía mientras corría hacia el parque infantil, con los brazos extendidos como alas de avión, chocando suavemente contra las piernas de una mujer. La mujer se agachó,
Le apartó el cabello de la cara al niño y dijo algo que lo hizo reír de nuevo. Nicholas no pudo oírlo. No pudo oír nada. Porque la mujer, la que volvió la cara hacia el sol en ese momento, era Sara. Su corazón se detuvo. Era ella. No había cambiado mucho. Su cabello estaba un poco más largo, su figura un poco más delgada, como si la vida hubiera sido menos indulgente de lo que merecía. Pero su presencia lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No la había visto en 4 años. No había escuchado su voz. No se había permitido imaginar cómo era su vida ahora. Y aquí estaba. Y tenía un hijo. Un hijo que se parecía exactamente a él. Las piezas encajaron de repente en su mente, violenta y completamente. Se le cortó la respiración. Ese niño no era hijo de otra persona. Era suyo. Tenía que serlo. Nicholas se apartó de la mesa, apenas excusándose mientras caminaba por el césped hacia ellos, con los pies pesados y el corazón ensordecedor. Al acercarse, Sara se giró, sintiendo a alguien cerca. Sus ojos se encontraron, y en ese único momento, todo lo que había estado enterrado salió a la superficie. Sorpresa, pánico, culpa y algo más, dolor. Sara no habló. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sus ojos se dirigieron a Liam, luego de vuelta a Nicholas. Él la miró fijamente, buscando en su rostro algún tipo de explicación. Pero todo lo que pudo pronunciar fue una sola pregunta, temblorosa. ¿Es mío? Sus manos se apretaron alrededor de los hombros de Liam. El niño lo miró con curiosidad, sintiendo la tensión, pero demasiado joven para entenderla. Sara tragó con dificultad. No asintió. No negó. Solo se quedó allí, congelada, y susurró. Nicholas, por favor. Él volvió a mirar al niño, luego a ella. La ira que surgió dentro de él no era de las que estallan, era más profunda, más fría. Me mentiste, dijo, su voz baja pero aguda. Me dijiste que no era mío. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero ella las contuvo. No es lo que piensas, dijo. Su voz temblaba. No tuve elección. Tus padres. Te creí, la interrumpió. Creí lo que dijiste y me fui porque pensé que no tenía derecho a quedarme. Sara se agachó junto a Liam, susurrándole algo al oído. El niño asintió y regresó al parque infantil, mirando hacia atrás una vez. Luego continuó. Ella se levantó lentamente, frente a Nicholas de nuevo. La presa detrás de sus ojos finalmente cediendo. Me dijeron que desapareciera, que arruinaría tu vida. Amenazaron con destruir la mía. Estaba asustada, Nick. Estaba embarazada, sola, y me hicieron sentir que no pertenecía cerca de ti. Él no sabía qué decir. La furia dentro de él no era solo hacia ella. Era hacia sí mismo, hacia sus padres, hacia los años que les habían sido robados a los 3. ¿Cuántos años tiene?, preguntó en voz baja. 4, respondió ella. Se llama Liam. Nicholas cerró los ojos por un segundo. 4 años. Se había perdido cada primera vez, la primera palabra, el primer paso, la primera vez que Liam se había caído y necesitó consuelo. Se lo había perdido todo. Y el niño ni siquiera sabía que existía. No sabía cómo arreglarlo, dijo Sara en voz baja. Pensé que te estaba protegiendo, y luego simplemente se sintió demasiado tarde. No es demasiado tarde, dijo Nicholas, aunque su voz se quebró. Es mi hijo, y quiero conocerlo.
Ella lo miró por un largo momento, luego asintió, vacilante, dolorosamente. No era perdón. Todavía no. Pero era una puerta por la que estaba dispuesto a pasar. Sarah no había planeado volver a ver a Nicholas. Nunca. Esa parte de su vida había sido sellada, enterrada bajo capas de agotamiento, supervivencia y la tranquila resignación de alguien que había hecho las paces con el dolor. Pero después de la confrontación en el parque, todo lo que una vez había estado cerrado comenzó a reabrirse, y eso la aterrorizó. La forma en que Nicholas había mirado a Liam fue algo que nunca olvidaría, como si estuviera viendo todo su mundo y perdiéndolo todo a la vez. Y ahora, por primera vez desde el día en que le mintió, la verdad había salido a la luz. El peso de ello se sentía insoportable. No durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo mientras Liam dormía a su lado, una pequeña mano acurrucada contra su hombro. Su mente revivía cada palabra, cada expresión, la forma en que la voz de Nicholas se quebró cuando dijo, «Quiero conocerlo». No se podía negar la sinceridad en su rostro. No había gritado, ni la había acusado con rabia. Había parecido roto, traicionado y en silencio desesperado. Habría sido más fácil si se hubiera ido o la hubiera llamado cruel. Pero no lo había hecho. Se había quedado. A la mañana siguiente, Sarah llamó para reportarse enferma en el trabajo y llevó a Liam al lago, justo a las afueras de la ciudad. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para mirar a su hijo y recordarse a sí misma por qué había hecho lo que hizo. Liam lanzó piedras al agua, riendo cuando salpicaron, completamente ajeno a que todo su mundo acababa de cambiar. No sabía que su padre lo había visto. No sabía que el hombre que había desaparecido antes de su nacimiento ahora quería ser parte de su vida. Sarah lo observó, con el corazón dolorido de amor y miedo. ¿Cómo podría explicarle a un niño de 4 años que su padre había sido apartado antes de que tuviera una oportunidad? Esa noche llamaron a la puerta. Ella supo quién era antes de mirar. Nicholas estaba en el pasillo, sosteniendo una bolsa de papel con 2 cafés y una pequeña caja de pasteles. Parecía cansado, pero no enojado. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar, sin confiar lo suficiente en su voz para hablar. Liam aún dormía en la otra habitación. Nicholas no se sentó de inmediato. Caminó una vez, luego se volvió para mirarla. «Necesito entender», dijo. «Todo. Merezco saber». Así que ella le contó. Cada detalle. Le contó cómo sus padres la habían llamado después de que descubrió que estaba embarazada, cómo le habían ofrecido dinero, cómo la habían llamado indigna, cómo lo habían pintado como alguien que la resentiría por arruinar su vida. Le contó sobre las amenazas, cómo habían prometido destruir su futuro, bloquearla de trabajos, de la estabilidad. Le contó sobre el miedo, el aislamiento, la humillación de ser tratada como nada más que un error. Nicholas se sentó en silencio, con la mandíbula apretada, los puños cerrados. Ella podía ver la tormenta en sus ojos, la furia no dirigida hacia ella, sino hacia las personas en las que una vez había confiado más. «Nos mintieron a ambos», dijo en voz baja. «Me robaron. A él. A ti». Sarah asintió, con la garganta apretada. No quería creer que pudieran ser tan crueles, pero lo fueron, y les dejé que me asustaran, les dejé que decidieran mi vida. Nicholas se movió hacia la ventana y miró la pequeña calle de abajo.
Odio haberte creído, que no luché más duro para entender por qué dirías algo así. No podrías haberlo sabido, dijo ella. Hice que sonara definitivo. Quería que fuera limpio. No fue limpio. Fue un infierno, respondió él, volviéndose hacia ella. He pasado 4 años preguntándome qué hice mal. ¿Por qué me cortarías tan completamente? Me odié a mí mismo por confiar en ti, y te odié a ti por no confiar en mí. También me odié a mí misma, susurró ella. El silencio que siguió no fue frío. Fue del tipo que llega después de que las heridas han sido expuestas, crudas, pero sanando. Nicholas respiró hondo. Quiero ser parte de la vida de Liam, no solo visitas. Quiero conocerlo, amarlo, criarlo. Incluso si nunca me perdonas, no me iré de nuevo. Sara lo observó con atención. No será simple. Él no sabe quién eres. Nunca ha preguntado. Él piensa que los padres son algo que tienen otros niños, pero nunca lo puso triste. No quiero que esto sea más difícil para él, dijo Nicholas, pero no fingiré que no es mío. Ya perdí demasiado tiempo. Ella dudó, con las manos apretadas en su regazo. Si hablas en serio sobre esto, necesitas demostrárselo, no solo decírmelo. No puedes desaparecer. No puedes abrumarte y huir. No lo haré, dijo él con firmeza. No soy el mismo hombre que dejaste, y no estoy aquí para quitártelo. Estoy aquí para ganarme un lugar en su mundo. Sara sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era confianza. Todavía no. Pero era un comienzo. Por primera vez en 4 años, vio una versión del hombre que una vez amó de pie frente a ella. No el CEO, no el heredero, no el hijo obediente, sino el hombre que había reído con ella en las playas y la había besado en la frente en silencio, y una vez le había preguntado cómo llamaría a un hijo si alguna vez tenía uno. Miró hacia el pasillo donde dormía Liam. Entonces vuelve mañana, dijo. Ven por él, y veremos a dónde va. Nicholas asintió. Lo haré. Y mientras salía, andaba algo en ella, algo que había estado enterrado bajo la culpa y el miedo. Comenzó a respirar de nuevo. Nicholas regresó al día siguiente justo después del desayuno, vestido casualmente con jeans y un suave suéter azul marino, llevando una pequeña bolsa con libros infantiles y un dinosaurio de juguete que había elegido nerviosamente en la tienda local. Sara abrió la puerta lentamente, insegura de cómo reaccionaría Liam. Todavía no sabía quién era Nicholas, pero era naturalmente de corazón abierto, infinitamente curioso, y a menudo confiado de una manera que solo los niños pequeños podían ser. Ella observó desde la distancia cómo Nicholas se arrodillaba a su altura, presentándose cuidadosamente con una sonrisa cálida, pero cautelosa. «Hola», dijo suavemente, extendiendo el dinosaurio. «Soy Nick. Traje a este tipo porque escuchó que había un niño genial viviendo aquí». Liam lo miró con grandes ojos azules, casi reflejando los de Nicholas, y luego tomó el juguete. Lo apretó con ambas manos y susurró un tímido «Gracias». Sara exhaló lentamente. La tensión en sus hombros se relajó un poco. No hubo un reconocimiento instantáneo, ni una conexión mágica, pero hubo algo suave y natural en la forma en que Liam se encariñó con él en minutos. Los dos se sentaron en el suelo de la sala, hojeando las páginas de un libro sobre animales. Nicholas escuchaba pacientemente cada dato que Liam recordaba a medias y recitaba con entusiasmo. Durante las semanas siguientes, Nicholas se convirtió en una presencia constante. No solo aparecía, sino que se esforzaba. Aprendió las rutinas de Liam.
qué bocadillos le gustaban, a qué hora se cansaba, qué canciones quería escuchar a la hora de acostarse, aunque Sarah seguía siendo quien lo acostaba. Salían a pasear por el parque juntos, y Nicholas empujaba a Liam en el columpio hasta que la risa del niño llenaba el aire. Se sentaban en bancos con paletas goteantes, y Nicholas escuchaba los pensamientos de Liam de 4 años sobre la luna, sobre los perros, sobre cómo los superhéroes probablemente se cansaban a veces también. Al principio, Sarah se mantuvo cerca durante el tiempo que pasaban juntos, cautelosa y protectora, buscando señales de inconsistencia o incomodidad. Pero Nicholas nunca cruzó un límite. No apresuró nada. No le pidió a Liam que lo llamara papá, ni siquiera presionó para visitas largas a solas. Simplemente aparecía y se quedaba. Y lentamente, Sarah comenzó a bajar la guardia, incluso si no lo decía en voz alta. Una noche, después de que Liam se había acostado, ella y Nicholas se sentaron uno frente al otro en la tenue cocina. El aire estaba cargado de preguntas tácitas. Ella sirvió 2 tazas de té y se sentaron en silencio por unos momentos, escuchando el zumbido del viejo refrigerador. «Realmente te estás esforzando», dijo ella en voz baja, rompiendo finalmente el silencio. Él la miró, su expresión seria pero cansada. «Porque perdí 4 años. No puedo arreglar eso, pero no voy a perder más». Sarah miró su taza. «Sabes, no preguntó por un papá hasta hace poco, no porque sintiera que le faltaba algo, sino porque otros niños empezaron a hablar de los suyos. No estaba segura de qué decir. Le dije que cada familia es diferente, y él pareció estar de acuerdo con eso». La voz de Nicholas estaba cargada de emoción. «Debí haber estado allí. Si tan solo, si hubiera luchado más duro para entender por qué dijiste lo que dijiste. Tal vez». Ella lo interrumpió suavemente. «No es todo culpa tuya. Creíste lo que te dije. No te di una razón para no hacerlo». «Lo creí porque tenía miedo de que fuera cierto», admitió. «Porque no pensé que merecía ese tipo de felicidad. Pensé que tenía más sentido que te perdiera». Sarah levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad pensaste eso?» Él asintió lentamente. «Mis padres me criaron para pensar que el amor tenía que ser práctico, limpio, estratégico. Lo que teníamos me asustó, porque era real». Ella se recostó, dejando que sus palabras se asentaran en su pecho. «Era real», dijo, «y aterrador». Ambos sonrieron débilmente, el primer momento compartido de dulzura en años. El tipo que no borraba el pasado, pero lo reconocía. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. Sarah comenzó a invitarlo a cenar, una vez a la semana. Nicholas comenzó a leerle a Liam antes de acostarse. Aprendió a enrollar la manta favorita del niño de forma perfecta para la siesta. Celebró las pequeñas victorias de Liam, como aprender a atarse los zapatos o escribir su propio nombre sin invertir las letras. Liam, a su vez, comenzó a pedir más a Nicholas. Esperaba junto a la ventana. Cuando sabía que vendría, corría hacia él en la puerta y se acurrucaba a su lado en el sofá durante los dibujos animados. No lo llamaba papá, todavía no, pero Sarah notó cómo sus ojos se iluminaban de maneras que nunca antes había visto. Se sentía seguro, visto, amado. Una noche, mientras Sarah acostaba a Liam, él preguntó somnoliento, «¿Por qué Nick viene tanto ahora?» Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Porque se preocupa mucho por ti. ¿Se quedará para siempre?»
La garganta de Sara se apretó. ¿Quieres que se quede? Liam asintió, ya medio dormido. Me gusta cuando él está aquí. Se siente cálido. Y en ese momento, Sara sintió que su propio corazón se abría un poco más. Tal vez el pasado no podía reescribirse, pero tal vez el futuro no tenía que cargar con el mismo peso. Tal vez, solo tal vez, sanar no se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de elegir lo que vendría después. Nicholas sabía que reconstruir una relación con Liam y Sara era solo una parte de lo que tenía que enfrentar. La guerra más profunda aún estaba por delante, contra las personas que la habían manipulado y silenciado, las mismas que habían controlado cada rincón de su vida desde la infancia. Sus padres lo habían moldeado, lo habían formado y lo habían entrenado para convertirse en el heredero perfecto. Pero ahora veía con brutal claridad lo que su amor siempre había sido: condicional, calculador y peligroso. Ya no podía mirarlos igual, y supo que en el momento en que defendiera a Sara y Liam, no habría vuelta atrás. Programó una reunión con ellos en la finca familiar, sin asistencia, sin pretextos comerciales. Solo él, de pie solo en el salón donde generaciones de hombres Hayes habían tomado decisiones que construyeron imperios. Su madre llegó primero, elegantemente compuesta como siempre, con los labios pintados como una armadura. Su padre entró minutos después, irradiando autoridad con cada paso. Nicholas se mantuvo firme, tranquilo por fuera, ardiendo por dentro. Ofrecieron saludos corteses, claramente ajenos a lo que se avecinaba. Pero en el momento en que Nicholas mencionó el nombre de Sara, la mandíbula de su padre se tensó. Su madre miró hacia la ventana, ya retirándose emocionalmente, como si pudiera fingir que la conversación no estaba ocurriendo. Nicholas no los dejó desviar el tema. Les contó todo: que había encontrado a Sara de nuevo, que Liam era su hijo, que había perdido 4 años de paternidad por culpa de sus mentiras. Su voz se mantuvo firme, pero la emoción detrás de ella era inconfundible. Los acusó no solo de manipulación, sino de crueldad, de robarle tiempo, amor, la relación más importante de su vida. Su padre se burló, diciendo que había hecho lo necesario para proteger su nombre, que Sara era una desventaja, que no tenía estatus, ni conexiones, ni un futuro en el que valiera la pena invertir. La voz de su madre le siguió, helada y elegante, afirmando que el juicio de Nicholas siempre había estado nublado por la emoción, y que eventualmente les agradecería. Pero él no les agradeció. Se puso de pie más erguido y les dijo que estaban equivocados, que Sara tenía más fuerza, integridad y lealtad que cualquiera en su círculo social, que Liam era lo mejor que le había pasado y que lo único que lamentaba era no haberse alejado de ellos antes. Su padre amenazó con acciones legales. Trató de recordarle las obligaciones financieras y las cláusulas de herencia. Pero Nicholas lo interrumpió fríamente. Ya no le importaba. Estaba dispuesto a renunciar a cada céntimo, a cada acción, a cada puesto en cada junta, si eso era lo que se necesitaba. Su vida no estaba en venta. Su hijo no era un error. Y no sacrificaría el amor real por apariencias pulcras nunca más. Para cuando la conversación terminó, el silencio entre ellos era permanente. Sus padres no lo siguieron. No le pidieron que reconsiderara. Simplemente se quedaron allí, enraizados en un mundo al que él ya no pertenecía. Los días siguientes fueron complicados. Los abogados llamaron. Las cuentas fueron congeladas. Los socios comerciales susurraron. Pero Nicholas siguió adelante de todos modos,
Vendió acciones de la empresa que había ayudado a construir. Anunció su salida de la junta directiva y comenzó a planificar su propia empresa. Una startup tecnológica pequeña, pero ambiciosa, con una misión arraigada en la transparencia y la accesibilidad, no en el elitismo y el control. No sabía si tendría éxito, pero sabía que sería honesta y sería suya. Mientras tanto, de vuelta en Fairhill, Sarah observaba todo esto desarrollarse con una mezcla de asombro y miedo. Ella no le había pedido que lo hiciera, no esperaba que él abandonara todo. Pero a medida que él aparecía a cenar una y otra vez, exhausto pero presente, magullado pero decidido, ella comenzó a comprender la profundidad de su elección. Él no solo estaba tratando de jugar a la casita, estaba luchando por una vida que nadie le había permitido tener antes. Una noche, después de que Liam se había quedado dormido en el sofá con un libro apoyado en su pecho, Nicholas se sentó junto a Sarah, frotándose los ojos para aliviar la fatiga. «Creo que finalmente entiendo lo que significa luchar por algo», dijo. «No por lucro, no por orgullo, sino porque es lo correcto». Sarah se acercó y le tomó la mano. Era la primera vez que lo hacía en años. «Y ahora tienes algo por lo que vale la pena luchar». Él no habló. Simplemente le tomó la mano con fuerza, agradecido, humilde y, finalmente, verdaderamente libre. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas pálidas de la cocina de Sarah, proyectando un suave resplandor sobre el modesto espacio donde gran parte de su vida había transcurrido. Comidas, risas, agotamiento, lágrimas silenciosas. Los últimos meses habían traído cambios que nunca podría haber imaginado, y aunque intentaba mantener una sensación de normalidad para Liam, sentía el cambio en cada respiración. Nicholas se había convertido en parte de su ritmo diario. Ya no era un visitante sorpresa o una presencia tentativa, sino alguien que aparecía consistentemente, con zapatillas embarradas, cabello despeinado por perseguir a Liam en el parque, y ojos que ya no tenían los bordes afilados de un ejecutivo corporativo, sino la calidez tranquila de un hombre que recuperaba su alma. Sarah lo notaba cada día más. La forma en que Nicholas anticipaba lo que Liam necesitaba antes de que él lo pidiera. La forma en que le preguntaba a Sarah lo que ella necesitaba, incluso cuando ella lo ignoraba. La forma en que prestaba atención a las pequeñas cosas. Como Liam odiaba la corteza del pan tostado. Como Sarah nunca bebía su café caliente. Como ambos se iluminaban cuando bailaban juntos en la sala sin música. Fue en estos detalles donde se dio cuenta de lo profundamente que Nicholas estaba reconstruyendo no solo su vida, sino también la de ella. Pero incluso mientras su guardia comenzaba a bajar lentamente, ella todavía luchaba contra el miedo. Una cosa era enamorarse de Nicholas Hayes una vez, cuando era más joven, más ingenua, creyendo que el amor podría protegerla del mundo. Otra cosa era arriesgar su corazón de nuevo ahora que tenía a Liam, ahora que tenía mucho más que perder. Ella no dudaba de sus intenciones, pero su instinto de proteger a su hijo seguía siendo feroz. Necesitaba estar segura de que si abría la puerta por completo, permanecería abierta. Nicholas parecía entender esto sin necesidad de que se lo dijeran. Nunca la presionó. En cambio, encontró formas silenciosas de demostrar su valía. Arregló el cajón roto de la cocina sin que se lo pidieran. Llevó a Liam al médico cuando tenía fiebre. Se quedó despierto hasta tarde, ayudando a Sarah a preparar materiales para su nuevo trabajo en la clínica. Cuando el coche de Sarah no arrancaba, apareció antes del amanecer con cables de arranque y café. No para impresionarla, no para ganar puntos,
sino porque ahora estaba allí, de todas las formas que importaban. Una noche, después de un largo día de trabajo, preescolar y recados, todos se sentaron en el sofá gastado de la sala. Liam acurrucado entre ellos, con una manta hasta la barbilla. Había quedado dormido a mitad de una historia, y Sarah se encontró observando a Nicholas, mientras él le apartaba suavemente el cabello de la frente a Liam. Había algo tan desprotegido en su expresión, algo que le apretaba el pecho. No había planeado decir nada, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Eres un buen padre». Nicholas no la miró de inmediato. Siguió mirando a Liam dormir, su voz apenas un susurro. «Estoy tratando de serlo. Todavía siento que me he perdido mucho». «No puedes recuperar esos años», dijo ella suavemente, «pero puedes tener el resto». Él se volvió hacia ella entonces, y sus ojos se encontraron en la tenue luz. «¿Es algo que se me permite esperar?» Él la dudó. No por duda, sino porque sabía lo que significaba ese momento. Había mantenido sus muros durante tanto tiempo, convencida de que derribarlos solo traería dolor. Pero el hombre sentado a su lado no era el mismo hombre que una vez temió perder. Él había luchado por ellos, los había elegido, había cambiado por ellos. «No tienes que esperar», dijo. Su voz temblaba. «Ya eres parte de ello». Nicholas le tomó la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para que se apartara. Pero ella no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron con facilidad, como si nunca se hubieran separado. El silencio entre ellos ya no estaba lleno de arrepentimiento, sino de posibilidad. Unos días después, llevaron a Liam a su primer viaje real fuera de la ciudad. Nada extravagante, solo un tranquilo fin de semana. Cerca de la costa, donde las olas rompían suavemente contra la arena y el cielo se extendía infinitamente sobre ellos. Sarah no había vuelto a la playa desde la última vez que estuvieron juntos, cuando el mundo todavía se sentía lleno de promesas y todo había salido mal. Pero esta vez era diferente. Liam gritó de alegría mientras perseguía gaviotas y construía castillos desequilibrados, y Nicholas corría a su lado, riendo tan abiertamente que Sarah apenas reconocía al hombre que solía ser. Cuando el sol se puso en el horizonte y se sentaron juntos envueltos en toallas, Nicholas los rodeó a ambos con los brazos, y Sarah se apoyó en él, con la cabeza apoyada en su hombro. Esa noche, mientras acostaban a Liam en la pequeña cabaña de alquiler, Nicholas se quedó en la puerta, observándolo dormir. Sarah se acercó por detrás y susurró: «Ahora se siente completo». Y Nicholas asintió, su voz ronca. «Yo también». Más tarde, mientras estaban afuera bajo las estrellas, descalzos en la terraza, Nicholas se volvió hacia ella, sus ojos buscando. «No necesito que me respondas nada esta noche», dijo en voz baja, «pero necesito que sepas que esto no es temporal. Quiero una vida contigo, con ambos, lo que sea que eso implique, el tiempo que sea necesario». Sarah lo miró, la brisa marina enredando su cabello. «No tengo una respuesta», dijo sinceramente. «Todavía no, pero te creo». Eso fue suficiente, por ahora. No necesitaban grandes declaraciones ni el momento perfecto. Solo se necesitaban el uno al otro, y por primera vez en años, ambos creyeron en algo que una vez pareció perdido para siempre. Un futuro, desordenado, incierto, hermoso, que era enteramente suyo para construir. El otoño llegó a Fairhill en un suave y dorado susurro. Las hojas ardían en tonos ámbar y óxido, y el aire adquirió esa frescura
que hacía que los paseos matutinos se sintieran como una promesa. La vida para Sarah, Nicholas y Liam se había asentado en algo casi ordinario, aunque se sentía todo menos eso. Era el tipo de normalidad que Sarah solo había imaginado una vez. Desayunos compartidos, mochilas empacadas juntos junto a la puerta, risas resonando desde la sala de estar y el suave zumbido de la música mientras la cena burbujeaba en la estufa. Era el ritmo tranquilo de una familia que se redescubría, construyendo un nuevo mundo pieza por pieza. Nicholas se había mudado a una pequeña casa a pocas calles del apartamento de Sarah. No le pidió que se mudara con ella de inmediato. Comprendía que la confianza no se reconstruía con declaraciones, sino con coherencia. Aún así, la mayoría de las mañanas estaba allí, ayudando a Liam a encontrar sus calcetines o llevando un termo extra de café para Sarah, mientras ella lidiaba con correos electrónicos y horarios de la clínica. Los fines de semana, exploraban senderos cercanos, horneaban magdalenas que rara vez salían bien y jugaban a juegos de mesa que terminaban en peleas de cosquillas y argumentos exagerados sobre las reglas que Liam inventaba sobre la marcha. Liam se había sentido cómodo con Nicholas, tan cómodo que Sarah a veces lo sorprendía deslizándose y llamándolo papá sin pensarlo. La primera vez que sucedió, Nicholas se paralizó. Sus ojos se llenaron casi instantáneamente, pero no dijo nada. Simplemente se arrodilló, abrazó a Liam con fuerza y le susurró algo que Sarah no pudo oír, pero que sintió en sus huesos. No fue forzado. No fue entrenado. Fue amor, encontrando su lugar de forma natural. Pero no todo fue fácil. Nicholas aún llevaba las cicatrices del pasado, días en que las dudas se colaban, cuando las presiones comerciales de su nueva startup aumentaban, cuando la realidad de haber elegido un camino completamente diferente pesaba sobre sus hombros. Echaba de menos parte del poder y la certeza que una vez tuvo, pero nunca lo dijo en voz alta. Sarah lo veía en la forma silenciosa en que a veces miraba por la ventana, o en los suspiros profundos que soltaba a altas horas de la noche. Ella no intentó arreglarlo. Sabía que él había hecho su elección por las razones correctas, pero incluso las elecciones correctas podían venir con dolor. Ahora eran honestos entre sí, a veces dolorosamente. Cuando Sarah tenía días difíciles, cuando los recuerdos de ser despreciada y humillada por su familia volvían a surgir, se lo decía. Cuando Nicholas luchaba con la culpa de haberla dejado sola durante tanto tiempo, también se lo decía. Y juntos se sentaban en esa verdad, no para revivir el pasado, sino para comprenderlo, para asegurarse de que nunca se repitiera. Una noche a principios de noviembre, planearon una pequeña reunión en la casa de Nicholas. Solo unos pocos amigos cercanos de la clínica, vecinos que se habían convertido en parte de su vida diaria, y uno o dos de los antiguos colegas de Nicholas que lo habían apoyado después de la ruptura. No fue un evento formal, solo cena y risas, Liam corriendo descalzo entre los adultos, con las mejillas sonrojadas por la emoción y demasiadas galletas. Mientras Sarah observaba a Nicholas conversando con los invitados en la cocina, Liam le tiró de la manga. «Mamá», dijo, sosteniendo un dibujo hecho con crayones. «¿Podemos dárselo a papá?» La palabra la golpeó suavemente ahora. Ya no le traía tensión ni miedo. Ella asintió y siguió a Liam mientras entregaba orgullosamente el papel.
un dibujo tambaleante de 3 figuras de palo de pie bajo un brillante sol amarillo. Nicholas lo tomó como si fuera una reliquia invaluable. Se arrodilló, abrazó a Liam con fuerza y miró a Sarah. «Quiero que enmarquemos esto», dijo. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Liam se había quedado dormido con manchas de crayones aún en sus manos, Sarah encontró a Nicholas en el porche trasero. Estaba envuelto en una manta, bebiendo té, mirando las estrellas como solía hacer cuando eran jóvenes e inseguros y llenos de sueños que aún no habían aprendido a proteger. Ella se sentó a su lado, y por un momento no hablaron. Luego Nicholas se volvió, su voz tranquila pero firme. «Quiero casarme contigo, no porque sea el siguiente paso o porque crea que lo necesitamos para que sea real, sino porque cuando miro a Liam, veo el único hogar que siempre he querido». Sarah no respondió de inmediato. Ella extendió la mano, entrelazó sus dedos con los de él y dijo: «Pregúntame de nuevo por la mañana, cuando el café esté haciéndose y Liam esté construyendo un fuerte con nuestra ropa limpia». Nicholas se rió, el sonido bajo y lleno, y asintió. «De acuerdo, pero para que lo sepas, seguiré preguntando, todos los días, hasta que la respuesta sea sí». A la mañana siguiente, con la luz del sol inundando el suelo de la cocina, Liam construyendo una nave espacial con cojines del sofá y cucharas de madera, y Nicholas sirviendo 2 tazas de café con una sonrisa adormilada, Sarah lo miró y susurró: «Sí». No había necesidad de un anillo todavía, ni fanfarria. Solo el suave tintineo de una taza contra el mostrador, y el comienzo del resto de su vida, fundamentado no en la fantasía o la perfección, sino en el amor ganado con tanto esfuerzo, en la verdad, en elegirse el uno al otro cada día. El final de esta historia es un tipo raro de círculo completo, uno que no borra el dolor del pasado, sino que lo transforma en algo más fuerte. Lo que lo hace poderoso no es solo que el amor regresa, es cómo regresa, con cicatrices, humillado, reconstruido con honestidad y persistencia. Nicholas y Sarah no obtienen un cuento de hadas, se ganan el camino de regreso el uno al otro, momento a momento, eligiendo el amor después de la traición, la confianza después del silencio y la esperanza después de años de pérdida. Las escenas finales no ofrecen perfección, y eso es exactamente lo que las hace satisfactorias. La vida no salió como lo planearon para ninguno de los dos, y sin embargo, lo que crearon después, una familia construida no sobre la ilusión, sino sobre la verdad, es mucho más significativo. Su final feliz no está en los grandes gestos, sino en las mañanas tranquilas, el perdón tácito, la risa del niño que une lo que se rompió. Para mí, es una historia sobre la redención, pero más importante aún, sobre el coraje de enfrentar lo que dolió, de admitir lo que estuvo mal y de seguir creyendo que el amor vale la pena.